Muchas gracias, Pajarito. 12 minutos pasan de las 2 de la tarde. Estamos dando inicio a esta edición de día martes, 8 de octubre de 2024. Esto es Fuera de Contexto por la radio de la COPE. En la selección musical y puesta en el aire, Brian Álvarez. La producción de este programa está a cargo de Sandro Batman Díaz. Hay streaming y si hay streaming se recuperó el hombre pulpo. Está el señor Julián Quirós. Es Julián. Y la está de aquel lado de la mesa, por decirlo. Tiene la cara tapada con el micro. Estamos con streaming. Ah, perdón. ¿Cómo le va, Clau? Bien. ¿Cómo anda? Doña Claudia Rataro. Lindo Bien. día hoy. Sí, lindo día. Así que estás vos. No, hermoso día. Sí, Exultante. parece Buenos Aires. Sí. Húmedo. Sí, pero no. Ni fu ni fa. Está lindo. Claro, ni Está fu ni fa. hermoso. Lindo para estar en la plaza, en baile. Más o Nubladito, menos. Sí, pesado el ambiente. Sí. Parece Buenos Aires. lindo. En cualquier momento vamos a tener olor a esa humedad. humedad. Viste que es muy particular el olor a Buenos Aires, ¿no? Sí. Bueno, pero Lindo. está en Sí, términos sí. generales. 15 grados 2 décimas la actual. Datos de la hora 13. A ver si actualiza. A ver si actualiza lo de las 2 de la tarde. En una de esas tenemos suerte. 15 grados 2 décimas la actual. 49% la humedad. 1008 hectopascales la presión atmosférica. El viento del sudeste a 5 kilómetros. La visibilidad es buena. La máxima prevista para hoy martes, 20 grados por la tarde, nublado por la noche, mayormente nublado, dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para el día de hoy. Bueno, estamos aquí. Bien, estamos viendo en dígame. Nuevo Día una nota que está número 1, Ujú. un video donde... Qué increíble eso. ¿Cuándo Increíble. pasó eso? Bueno, vamos a contar lo que pasó. Esto ¿Es tu no- camioneta esa no? No, pensé que no, yo la mía me- está, la mía está en el el patio. doctor, no me digas. Y sí, ahora estoy esperando turno para meterla. Pierde aceite por donde no tiene. No. Sí. Pero bueno, Bueno, está en el médico. sí, saludos al mecánico que Sí, lo arregló. ahí va. Bueno. ¿Para qué le hice acordar? Ya se puso cara de traste, ¿vio? Pierde esa visita ¿Para acordar. qué le hice acordar? Sí, por donde no tiene grieta pierde aceite igual. Pero bueno, al margen. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasó? Una EcoSport. Sí. Esto ocurrió el día domingo. Domingo a la madrugada, tipo 3:40 de la madrugada. Una camioneta embistió a un ciclista en la calle Gregores, ¿no? ¿Sí? Y quedó abajo de la camioneta, o sea, Sí. no lo mató de casualidad. Y se lo llevó. Bueno, hay un video, lo pueden ver en Sí. el diario Nuevo Día. No es para impresionables, es para creyentes. ¿Qué fue lo que pasó? Fue, como dijimos, a las 3:40, Mauricio Núñez, un joven de 27 años, circulaba en la bicicleta por la calle Gregores, cuando una camioneta apareció de repente por la calle Buenos Aires. Lo chocó, lo arrastró media cuadra, Sí. pero no terminó todo esto ahí, todo este raíz, ya que por el impacto el joven y la bicicleta quedaron debajo del auto, de la camioneta, y al mismo tiempo la conductora aceleraba. Pero no se dio cuenta. Bueno, que se habrá llevaba puesto una nerviosa, persona no sé. No a sé la- qué decirte, Beto. Se habrá puesto nerviosa, no sé. Viste que Claro. cada quien reacciona como puede. Hay gente que se pone nerviosa. Capaz que quería avanzar para salir de encima para ver cómo estaba. Andás a ver, viste que En vez de tener el en la vehículo cabeza- le daba más. Claro, le daba bueno, más. en la cabeza, viste, de las personas, uno en los momentos así de crisis no sabe qué puede pasar. No es que la estoy justificando, pero uno no sabe, qué sé yo, Sí, viste. claro. Capaz Hay que cada loco. inexperta, qué sé yo. Claro. Bueno, dice, él cuenta, yo estaba debajo del auto, panza para abajo, en medio de las dos ruedas, y le gritaba y le pegaba al ¡Pará! auto para que frenara, pero no lo hacía y seguía acelerando. Pará, le decía. Pará un poco. No, entonces bueno, sí, o sea, Sí. tiene que haber escuchado. Va, si el tipo se agarró y estaba panza Sí. para abajo, Yo dijo. no puedo, Dios qué mío, desesperación, una es terrible, película. es terrible. Dice, No yo- lo mató de pedo, No, hablando no. mal y pronto, no lo mató tuvo de un pedo. dios, como dirían Dios las- aparte. sí, un dios aparte. Como decían nuestros viejos. Nuestros viejos, Sí, tal sí, sí. cual, tuvo un dios aparte. Bueno, Madre qué mía. suerte, ¿no? Y Qué quedó bueno. todo Y cuando no filmado, es tu y quedó todo momento, filmado encima. cuando no es tu momento, no es tu momento, qué bárbaro. Pero bueno, Sí, contó. a veces te caes, te pega un tropezón y resulta que después se te infecta la herida
taca, 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 pum, 3 días. Sí, Una locura. algo re tonto y... Sí. y No, pum, suele sí. suceder así igual, Ojo. Ojo Bueno, porque- Mauricio Sí. cuenta que él hacía fuerza con los brazos y el auto aceleraba. Pero gracias a unos jóvenes que se acercaron, que le pegaban al vidrio del auto para que pare y frene, y la mujer frenó. Ah, o sea, no, le estaban avisando. O sea, retiro lo que dije. Claro. Pues yo, bueno, capaz que en la desesperación ella quería salir para Aceleraba, rescatarlo, claro, para sí. sacar el auto y rescatar al chico. No, pero lo iba En la a reventar, desesperación, pero- bueno, no, capaz que no lo, qué sé yo, no lo pensó porque era inexperta. Yo pensé bien, No vos defienda, fíjate, usted no defienda. yo pensé bien. No haga hipótesis. Pero bueno, no hay qué hipótesis. sé yo, ¿qué querés que te diga? Pobre Mauricio, o sea, quedó traumado Sí, sí, sí. para toda la vida. Viste como decís, voy a hacer vida sana, me voy en bici, voy a Ya entrenar, no querés salir ni a la puerta de su voy casa. a pobre entrenar y Mauricio. te encontraste cruzar con esto. Claro, una locura, Claudia. ¡Carajo! Bueno, ¿qué Y querés que mete te color diga? Brian también. Dice, Tenés razón, nos Brian. reímos porque el resultado fue bueno, ¿no? Porque si no, Otra hubiese otra sido la cosa noticia, fuese la claro. noticia. Dice. Bueno, gracias a que unos jóvenes se acercaron y le pegaban al vidrio del auto, de la camioneta de la EcoSport, para que pare y frene, la mujer frenó. Y se salió de abajo de la camioneta y la señora se fue. Así como, Ah, está bien, chau. ay, pero qué, ay, yo justo que estaba apurada. Pero Así qué se atrevido, fue. qué atrevido tirarse debajo de mi vehículo, le debe Ya, haber dicho. ya, la gente está re Qué loca, dijo la bárbaro. señora. No sabe lo que me pasó, se me metió un flaco abajo de la camioneta. Y no quería salir, eso es lo más No lo sé más qué grave. quería. Quería que lo lleve, me hubiera dicho. Claro. Ah, bueno, ¿qué habrá pensado ella? No sé. Capaz que estaba. Dios mío. No quiero hacer conjeturas que no corresponden, pero. Ningún tipo de hipótesis rara. así, No, porque digo, después- pero por ahí, no sé, no estaba en eso. ¿Qué sé yo? No quiero decir nada porque uno haga- no sabe. No haga profecía. Bueno, intentó rara. realizar la denuncia en la policía el mismo domingo, aunque no había nadie. O sea, pobre, Le pasó le de- pasó todo, pobre Mauricio. ¿Viste cuánto? Ese día no tendría que haber salido. Pobre. Bueno, Pobre. ¿cómo no había nadie? No estaba No el había jefe nadie. de Dice, guardia. fui ¿qué pasó? ayer, fue al día siguiente, ¿no? Pero me dijeron que debía llevar certificados. Así que iré hoy a la tarde y llevaré el video para que me tomen la denuncia, preciso. Claro, lógico que tienen que hacer una denuncia. Pero lo más increíble del caso, vos ves el video y decís lo mató, porque se lo lleva. Es terrible. Se lo lleva puesto. Es terrible. Los invito a que No le entren pasó a nada. eldiarionuevodía.com.ar No le pasó nada, y van a ver la gracias a Dios nota. no le pasó nada, Claudia. Tal cual, o sea, Porque pero es que es vos un ves milagro eso y lo vos que decís pasó, lo pero digo, mató. claro. Lo mató. Pobre Porque flaco se lo mató. desaparece abajo el vehículo. Increíble lo que pasó. Así que bueno, este video lo tiene Mauricio gracias a una ferretería que estaba ubicada en la calle Gregores, Sí. ¿no? Solo pudo identificar que quien conducía la EcoSport era una mujer. Ajá, y se dio la fuga, no quedó grabada la patente, por eso. Y él capaz que sí, por o esas alguno de los chicos casualidades, que igual lo fueron, van a se enganchar. acercaron y lo... Sí, sí. Qué bárbaro. Aparte, bueno, tiene algunas características, viste que vos la podés ver. Tiene un cubre auxilio con una leyenda. Ah, ok, bueno, hay que buscar todas las que tengan ese cubre de auxilio. Y sí, Claudia, pero hay que hacer algo. Pero aparte no, igual, o sea, ella pasó por ahí, pero después pasó por otros lugares. Entonces sea, hay la cámara otros pudo haber registros registrado, fílmicos. claro. Entonces ahora, bueno, habría que ver, viste que la MUNI también tiene el centro de monitoreo. Para Sí. estos casos que tiene que estar funcionando el centro de monitoreo. Yo creería que ya a esta altura ya estarán en condiciones de poder identificar el vehículo. Ahora no te podés escapar, ya no es como antes que me lavo las manos. Ahora Antes marché iban, preso, se metían, claro. lavaban a las camionetas si tenía alguna ay, cosa si extraña. la guardaban en el garage, no, amigo, Sí. ahora ya no es tan fácil, es más Te siguen hasta la puerta del garaje algunas cámaras, Claro. porque viste, te aportan los vecinos, tenés las cámaras que están en las calles de seguridad y demás, y hasta pueden identificar. Lo mismo que pasó con Briana, ¿recuerdan, no? Sí. Que el vehículo lo siguieron, o sea, las cámaras de seguridad lograron dar con lograron el vehículo hasta- porque claro. se dieron a la fuga. Estamos hablando de Briana Matulis, ¿no? Que lamentablemente ella falleció en el accidente. Claro, pero digamos que Sí. eso permitió poder localizar quién había sido el Claro, responsable. claro, llegó rápido la policía. Y además después- otro vehículo creo que lo siguió. Ujú, O sea también. que fue como... Hay que comprometerse con estas cosas, ¿ves? Mira, hay otros jóvenes que se acercaron, les golpearon el vidrio. Claro. ¿Viste cuando en otros lugares, o sea, que la gente pasa de largo, no le importa nada? nada. Hay que comprometerse con estas situaciones. Yo Cuando a está veces pasando veo algo hay que comprometerse. Los noticieros del cable, ¿viste? O de canales nacionales que
Le están afanando a uno en plena calle y el que pasó, el vecino pasó. No, ni se detuvo ni siquiera a mirar, ¿viste? Se va. Una cosa de loco. Bueno, Dice, bueno, cuenta él, dice, no me mató, quedé bien en el medio del auto. Claro. Justo. claro. Dice, con la cara hacia adelante y las piernas hasta la mitad de la espalda, debajo del auto. Hacía fuerza con las manos y no me pasó por encima porque la bicicleta impedía que avance el auto. Claro. Dice, abajo, bueno, hay una foto donde muestra cómo le quedó el pantalón. Lo arruinó, lo arrastró. arruinó. Claro. Bueno, de sí que, bueno, zafó. Pero increíble, increíble, la verdad. Y la falta de empatía, Claro. de irse y así, ni siquiera decir, perdoname, disculpame, porque le puede pasar a alguien, qué sé yo. Claro. No te vi, No, no pasó nada. perdoname, no te vi, te llevo al médico, vamos al Nada, hospital. agarró y se fue. Vamos al hospital, subí, te Son llevo. detallitos. Son Pero bueno, detallitos. bueno, invito a los que quieran ver el video, que es muy impresionante, Sí. Que pueden hacerlo en el Las personas sensibles no lo eldiarionuevodía.com.ar. miren, obviamente, porque se van a indignar. se van Lo a podemos ver ya putear. pensando que el desenlace no fue fatal. Claro. Entonces Y lo- que lo- tiene lo que hacer podemos ver. durante la jornada de hoy, entonces la denuncia, porque ayer no había nadie, tiene que llevar certificado, todo le pidieron. Pobre el tipo, ¿no lo vieron que estaba todo ramillado ahí en la comisaría? Le dijeron, señor, tome asiento, espere al oficial que le vamos a hacer la exposición. Sí, está polarizada la camioneta. Bueno, No sé si es blanca No o es sería- me parece que es blanca. Pero bueno, así las cosas. mira, hay efemérides musical, Claudia. La acaba de mandar Brian ahí en nuestro pequeño grupo de trabajo. La Sí, ca- igual tenía otra yo. Tenía pero otra, sí, pero otra, bueno. después la comentamos si querés. Bueno, me encanta. Me encanta. Es muchos artistas Sí. en uno. ¿No te gusta? Más o menos, algunas cosas. No todo. Para mí es muchos artistas en uno. Tiene un poquitito así como de... Le roba un poco a cada uno. de inspiración, un poquitito de inspiración, pero está muy bueno. Más o menos. Más o menos, dice Brian. Pero está muy bueno, a mí me gusta mucho. Un día como hoy, pero hace 39 años, nacía Peter Jean Hernández, conocido como Bruno Mars. Él nació en Honolulu, Hawái, el 8 de octubre de 1985, un año antes que Messi. Su música se caracteriza por mostrar una amplia variedad de estilos e influencias y contiene elementos de géneros musicales variados. Claro, muy inspirado. Ha llegado a vender más de 170 millones de discos a nivel mundial, lo que lo hace uno de los artistas con más ventas. Además, cuenta con 7 de sus canciones dentro de los sencillos más vendidos del mundo. Tienen Así que, suertes, tienen muy bueno. suerte. Tiene un poco de Michael Jackson. Tiene un poco de todo. Se afanó de todos lados lo que pudo, digo yo. Pero mucho Tiene más, tiene algunos temas. 45% tiene de Michael Jackson. Ahí va. Y a mí me gusta mucho. Así que vamos a escuchar Locked Out of Heaven. Encerrado fuera del paraíso. Sí. Never had much faith in love or miracles. Never wanna put my heart on the line. But swimming in your world is something spiritual. I'm born again every time you spend the night. 'Cause your sex takes me
'Cause you make me feel like I've been locked out of heaven for too long, for too long. Yeah, you make me feel like I've been locked out of heaven for too long, for too long. Can I just stay here, spend the rest of my days here? Can I just stay here, spend the rest of my days here? 'Cause you make me feel like I've been locked out of heaven for too long. For too long, yeah, you make me feel like I've been locked out of heaven for too long, for too long. Oh yeah, yeah, yeah. Ooh. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Ooh. Acompaña tu tarde con la mejor selección de rock nacional. Andate perra, no es que estoy bien. Artistas y bandas que en esta primavera 2024 suenan un cambio. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966 637102. ¿Necesitas un electricista o un gasista matriculado de confianza? Tenemos la solución. Jonathan Navarro, electricista matriculado. Ofrece servicios de instalación eléctrica completa, desde tableros hasta colocación de artefactos y detención de fallas. Trabajo garantizado. Además, Alfredo Saucedo, gasista matriculado, realiza instalaciones desde el inicio de obra, con planos, firmas, colocación de calefactores, termotanques y mucho más. ¿Buscas construcción? También lo hacemos. Mampostería, techos, revoques, durlock y plomería en general. Contactanos hoy mismo. Jonathan Navarro, 2966-630537 o Alfredo Saucedo, 6966-514131. Soluciones completas para tu hogar. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los Guardianes del Estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte.
Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2frigomontecarlo.com.ar. En Distribuidora Tía María, para este Día de la Madre, te esperamos con importantes premios. Con la compra de frutas, verduras, encurtidos, frutos secos, el día 20 de octubre en el local de Entre Ríos 468, ganate 3 órdenes de compra por 50.000 pesos y una cena para 2 personas en un importante restaurante de la ciudad. Tía María te espera con promociones semanales y todos los productos que te gustan. Tía María, todo fresco y suelto. Y muy feliz Día de la Madre. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Buscas algo especial para encender la pasión o sorprender a esa persona especial? En Salomé tenemos lo que necesitas. Nos encontrás en Galería Pardo, Sapiola 1082, local 10, de 17 a 20 horas. Y en Galería Macatodiano, de 15 a 20. Ofrecemos sex shop, lencería erótica, pijamas y ropa interior hasta el talle 64, tanto para hombres como para mujeres. Además, trabajamos hasta en 3 cuotas sin interés. Y si abonas en efectivo, transferencia o débito, te damos un 20% de descuento. Síguenos en Instagram como @Salomé10shop y en Facebook como Salomé Morales. Para consultas, llámanos al 2966 53 58 33. Salomé, donde la sensualidad no tiene límites. Atención Río Gallegos, si necesitas moverte por la ciudad, somos tu mejor opción. En Taxis Malvinas Argentinas te ofrecemos un servicio las 24 horas, incluso los feriados. Con más de 35 coches, garantizamos sin demoras y con la mejor atención. Además, por el Día de la Madre, te regalamos increíbles premios. Primer premio, 200.000 pesos. Segundo premio, 100.000 pesos. Tercer premio, una cena para 2. Solo por usar nuestros servicios recibirás un bono gratuito para participar en el sorteo. Sí, escuchaste bien, sin costo adicional. Llámanos al 444400 o 444401 o escríbenos por WhatsApp al 2966 401435. También seguinos en Facebook como Radio Taxi Malvinas Argentinas. Taxi Malvinas Argentinas, siempre cerca de vos. Si formás parte de una asociación civil, fundación, cooperativa o agrupación de vecinos organizados y tenés un proyecto o idea que busca el bienestar en tu comunidad, esta iniciativa es para vos. CGC lanza para toda Santa Cruz la 4ª edición del programa de fortalecimiento, que busca generar transformaciones positivas en nuestras comunidades a partir del desarrollo de las organizaciones que la conforman.
Ingresa en www.fortalecimientocgc.com para inscribirte en el evento lanzamiento y conocer todo sobre este programa. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Acompaña tu tarde con la mejor selección de rock nacional. Artistas y bandas que en esta primavera 2024 suenan un cambio. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. (14:39) Continuamos en Fuera de Contexto por la radio de la COPE en el 100.9 del dial. Tenemos entrevistado la primera de la tarde, Claudia. Antes le mandamos saludos a Jorge. Ayer el día del calvo. Jorge. Está acá arriba, está arreglando el techo. Sí, sacó todas las chapas del techo. Bien. Está escuchando la radio acá a través de la aplicación. Aquí dice saludos, mándenme. Bueno, saludos para ayer él. igual le mandamos. Ayer igual, pero ayer no estaba atendiendo. Hoy sí. Bueno, estamos en la víspera de la sesión por la cual se va a aceptar o rechazar el veto de la ley de financiamiento educativo. Para las universidades. Para las universidades, sí. Una norma que busca recomponer el presupuesto de las universidades nacionales y que hasta último momento se están viendo qué es lo que va a ocurrir. Tengo entendido están que poroteando, como dicen, están se poroteando. dice en la jerga, a ver cómo están los diputados para acompañar el veto. Tengo entendido que son 85 no. votos que necesita el gobierno para rechazar el veto y bueno, para contarnos un poco sobre este escenario está la diputada nacional por Santa Cruz, la diputada radical, doctora Roxana Reyes, a quien saludamos. ¿Cómo le va, doctora? Claudia y Beto la saludan. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Muy bien. Buen día, buenas tardes a la audiencia. Aquí estamos, doctora. Bueno, poroteando nosotros también, tratando de sacar números, haciendo cuentas y demás. Sí, poroteando. Palpitando el Congreso de la Nación, que está bastante movidito este año. Sí. Bueno, del caso suyo ya usted adelantó su voto, usted va a rechazar el veto. Sí, totalmente. Y bueno, la fundamentación es, en principio, yo estoy comprometida con que a este gobierno le vaya bien y si este gobierno cree que el equilibrio fiscal es la clave, el lograr gastar menos de lo que nos ingresa y cuidar los recursos de todos los argentinos. En eso estoy comprometida y por eso soy muy cuidadosa de las leyes que se votan y que tengan su contrapartida de cómo se hacen esos gastos, se afrontan esos gastos. Yo estaba escuchando, por ejemplo, a la Cámara de Diputados de la provincia, a la Comisión de Poderes y Reglamentos, creo que fue ayer, donde había un proyecto de un subsidio de gas a todos los habitantes de Santa Cruz y los diputados del oficialismo le preguntaban al autor del proyecto de dónde va a sacar la plata para pagar eso, ¿no? Entonces es como que empezamos a preguntarnos los argentinos cuál es el origen de los recursos, ¿no? Y qué vamos a ajustar para poder pagar, para no endeudarnos, para no emitir y para no generar inflación y para en definitiva no seguir perjudicando el futuro de los argentinos. En el caso del presupuesto universitario tengo otra mirada. Yo he pedido el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal, y la verdad que el impacto fiscal
no es tan importante como para generar un desfinanciamiento nada menos que de las universidades. Y en este sentido tengo que plantear que para los santacruceños, para mi provincia, el desfinanciamiento de las universidades sería una tragedia. Totalmente. Porque nosotros para mandar a un chico a estudiar a Buenos Aires, se habla de la UBA, se habla de la Universidad de Córdoba, pero para mandar a un chico a estudiar a Córdoba o a la Universidad de Buenos Aires, me atrevo a decir que se está necesitando, no sé, 2 sueldos de la administración pública. Yo te lo puedo decir, yo tengo uno estudiando en Córdoba y otro estudiando en Buenos Aires. Bueno, Claudia lo sufre en carne propia. Yo lo sufro en carne propia todos doctora. los meses y ahora hubo aumentos justo se me cruzó aumento de alquiler y o sea, se sostiene porque ya están. Pero si tuviera que empezarlo de cero, lógicamente sería totalmente imposible. Eso te digo, eso por una parte. Por otra parte, si uno dice, bueno, no lo puedo mandar a estudiar, opto por una universidad privada que lo haga a distancia, es también lo mismo, porque son más de 1 millón por cada cuatrimestre y no todas las familias lo pueden pagar. Exacto, y acá, en Santa Cruz, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral o la UTN, las que tenemos presencial y que tenemos la posibilidad de tener en Santa Cruz, son precisamente donde van aquellos jóvenes de menores recursos que no pueden viajar a un centro de mayor complejidad y son aquellos a los que le tenemos que asegurar esa movilidad social ascendente, que significa poder acceder. Recordemos que en la UMPA y en la UTN nosotros tenemos egresados que son primera generación de profesionales, ¿sí? Entonces, para mí, como santacruceña, es así como en su momento las tarifas o la zona fría, o hay temas que para mí son innegociables, ¿sí? O el tema de ver qué vamos a hacer con una empresa como ICRT, son cuestiones que a nosotros nos impactan muy de lleno. Bueno, imagínate lo que significa la universidad y proteger la universidad y que tenga el financiamiento, además con los problemas que por ahí no se conocen, pero a ver, en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, un cargo que se cae porque se jubila, porque fallece o por la razón que sea, no le reponen en el nuevo presupuesto esa cátedra y consecuentemente hay chicos que no se pueden recibir, o sea, encima estamos generando que haya hasta un abandono de una carrera universitaria para aquellos los que lo estaban haciendo, porque pierden la posibilidad de recibirse porque no tienen el docente o no tienen la cátedra que les podía tomar las materias que necesitan para recibirse. Desde todo punto de vista, yo ya se lo dije al gobierno, yo tengo muy buena relación con el gobierno en distintas áreas, justicia, y distintos temas que venimos tratando juntos, como régimen penal juvenil o distintos temas del Consejo de la Magistratura, pero sí les he transmitido que el tema universitario creo que es un error de financiar nada menos que lo que es nuestra mayor inversión en Argentina, que es darle a los jóvenes la posibilidad de tener una educación superior. Bien, que tengan que ser auditadas las universidades, sí, por supuesto, como todo tiene que ser auditado y esto ustedes saben que además es mi mirada desde siempre, transparencia y auditar en qué se gasta la plata de los argentinos. Sí, pero parece como que el discurso del gobierno en cada uno de los pasos que da es que cuando se critica cómo funciona algo no se apunta a resolver el problema, sino que se apunta a eliminarlo. Por ejemplo, no me parece cómo se administran las universidades, las elimino. O no me gusta cómo funciona Aerolíneas, listo, la vendo. Afortunadamente no llegó a la eliminación. Sí, lo que está haciendo es un desfinanciamiento preocupante. Sí, ¿no? Entonces, es una muerte lenta. Pero es un desfinanciamiento preocupante. Totalmente. Y en cuanto a Aerolíneas, bueno, no, yo ahí ya Aerolíneas tengo otra mirada. Sí, es una mirada diversa a la mía. Pero bueno, yo creo que para los santacruceños, el tema universidad, tenemos que estar todos espalda con espalda. Es muy importante que nuestros jóvenes se puedan capacitar, es muy importante que las universidades tengan, vos sabés que vamos a perder docentes universitarios en este lugar del sur de la Argentina, y cómo vamos a recuperarlos después. O sea, no, desde todo punto de vista la universidad no es negociable. Tal cual. Bueno, ¿y cómo están los números, ¿Cómo Roxana? está el poroteo? ¿Cómo está el poroteo? ¿Cómo vienen? Porque, bueno, tenemos hay 6 diputados radicales que, bueno, 2 ya confirmaron que van a apoyar el veto. Los otros están de los cinco que apoyaron el veto
en la posición anterior, porque recuerden esto, los votos tienen que ser los 2/3, para insistir en la ley, los 2/3 de los miembros presentes. Sí. ¿Sí? Sí. Recuerden que yo, como tuve un conflicto de intereses grave, tanto con el gobierno como con el kirchnerismo, en el caso previsional, yo retiré mi voto como presente, de modo tal que no le sumé al gobierno, porque yo no era presente. O sea, no le obligaba a los que insistían a tener un voto más, ¿sí? Porque yo no estaba sentada. Lo explicaron mal cuando dijeron que yo había votado en contra. No, yo la verdad que creo que el gobierno se equivocó en el caso previsional, porque tendría que haber hecho un veto parcial, porque lo del 8% para aumentar las jubilaciones es absolutamente legítimo, pero también creo que lo que metió Máximo Kirchner de que había que pagar en 6 meses los juicios que durante 12 años apiló Cristina Fernández de Kirchner, y Cristina Fernández de Kirchner no pagó en 12 años, y que haya que pagarlo en 6 meses, un gobierno que está tratando de conseguir el equilibrio fiscal, es algo así como decirle, vengo a reventarte el plan, ¿sí? Entonces, como no quisieron sacar ese artículo 10 y el gobierno no quiso hacer un veto parcial, vetando el artículo 10 pero dejando lo otro, como era o todo o nada, bueno, yo no quise ser partícipe de esa elección, porque es usar una causa justa como es la de los jubilados para hacer política de la mala. Y yo no participo de esa política, ¿sí? En el caso de los 5 que votaron sí a favor del veto, en el caso previsional, de las cuales no fui yo, los 5 radicales, hay 2 que han ratificado, creo que es Picati y Mariano Campero, que lo van a seguir haciendo. Los otros 3, yo creo, en principio me inclino por que no, porque si no ya lo hubieran anunciado, me inclino por que no, y creo que las ausencias, como la mía, o como la de el otro ausente que hubo, no se van a repetir. En este caso vamos a hacer votos a favor de la ley, de la insistencia en la ley. No sé cuáles serán las posiciones de los 2 diputados de por Santa Cruz, ¿sí? No sé si ya lo han anunciado, tanto entiendo que Acevedo va a apoyar nuevamente la ley, Garrido, y bueno, y después Unión por la Patria entiendo que va a votar en bloque todo, apoyando la ley, ¿no? Lo que pasa es que mi mirada con Unión por la Patria, ustedes lo conocen, yo soy de esas oposiciones que no me caracterizo por ser una oposición que todo no, ¿sí? Cuando todo no lo que propone mi ley, cuando todo no lo que propone Claudio Vidal, y ya me empieza a llamar la atención que no se los puedo ayudar a acompañar en nada. Yo creo que hay que no garpa, no está vendiendo mucho el tema de estar en una posición del medio, donde alguna vez sí, otra vez no, según lo que nosotros creemos, pero creo que es la lógica, la estabilidad que están pidiendo los argentinos, no tanta confrontación y más debate, ¿no? Así es. Bueno, vamos a estar muy atentos a lo que suceda mañana en la Cámara Baja, doctora. Como siempre, le agradecemos la amabilidad que tiene para con nosotros. Dale, chicos, estamos en contacto y bueno, y cualquier otro tema que ustedes crean que es importante que hablemos. Hoy estuvimos avanzando en una mesa de hidrógeno verde, que es algo muy importante para nuestra provincia. Estamos empezando, yo estoy por entrar a tratar el presupuesto nacional, donde quiero hacer algunas preguntas sobre nuestra provincia. Así que a disposición de ustedes para todo esto. Otra bomba va a ser lo del tema del presupuesto. Y hay algunos temitas que no nos gustan y otros temitas que están más o menos bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Muchas gracias, muy amable. Gracias, chicos, hasta luego. Chao, buenas tardes. Brevísimo corte, ya nos acomodamos porque llegaron nuestros invitados, van a estar haciendo un programa a partir del próximo sábado, nuestros colegas están ahí esperando en la gatera. Ahora hacemos un breve corte y ya nos acomodamos y seguimos con este Fuera de Contexto día. Bien, pasaba la diputada nacional, hoy, pasaba la diputada nacional Roxana Reyes, bueno, adelantando ya su voto en contra del veto. O sea, reafirmando la ley. Bueno, pero parece que ahora se dio vuelta, Clau, no sé qué. Bueno, pero ¿qué espera de Macri? ¿Qué puede esperar? De un burro más que una patada. Ahí va. Brevísimo corte, ya venimos.
idealizando ese tren marrón que la esperaba serenamente. El saco cerrado no dejaba ver que tenía en el pecho un agujero de luz. En la madrugada viene tu amor, viene tu amor, viene tu amor. En la madrugada viene tu amor, viene tu amor, viene tu amor. Acomodada en su asiento, como atravesada por un cruel obús, debajo del traje un túnel de luz. Es una puerta incandescente, el tren no detiene su motor, vida es un viaje angelical. Todo el universo tiene tu amor, tiene tu amor, tiene tu amor. En la madrugada viene tu amor, viene tu amor, viene tu amor. Tu amor, en la madrugada viene tu amor, viene tu amor, viene tu amor. Todo el universo tiene tu amor, tiene tu amor, tiene tu amor. En la madrugada viene tu amor, viene tu amor, viene tu amor. Todo el universo tiene tu Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner 489, teléfono 422-086, WhatsApp 2966 637102, horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. ¿Necesitas un electricista o un gasista matriculado de confianza? Tenemos la solución. Jonathan Navarro, electricista matriculado. Ofrece servicios de instalación eléctrica completa, desde tableros hasta colocación de artefactos y detención de fallas. Trabajo garantizado. Además, Alfredo Saucedo, gasista matriculado, realiza instalaciones desde el inicio de obra, con planos, firmas, colocación de calefactores, termotanques y mucho más. ¿Buscas construcción? También lo hacemos. Mampostería, techos, revoques, durlock y plomería en general. Contactanos hoy mismo. Jonathan Navarro, 2966-630537 o Alfredo Saucedo, 6966-514131. Soluciones completas para tu hogar.
Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. Acompaña tu tarde con la mejor selección de rock nacional. Artistas y bandas que en esta primavera 2024 suenan un cambio. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Gracias, Brian. 14:58. Continuamos en Fuera de Contexto por la radio de la COPE en el 109 del dial. Y tenemos invitados, tenemos nuestros otros nuevos futuros colegas. Se agranda la familia. Se agranda la familia de Nuevo Día. Está Nico Sten, está Florencia Terrona, está Alejandro Benítez. Dice, ¿qué hacen esos tres ahí? ¿Qué hacen? Los están viendo también por el streaming. Desde este sábado y todos los sábados de acá en más hasta fin de año, por lo menos, calculamos nosotros. Vamos a ver cuánto le dura el amor. Va a estar Tren de Escape de 3 a 5 de la tarde. Nuevo programa de la radio. Por eso están los chicos acá. Vinieron a contar qué es lo que van a hacer. A excepción del sábado que haya carrera. Después lo hablamos bien. Sí, ahí vamos a ver. Si no, vamos y la cubrimos nosotros. O sea, que si hay carrera se suspende el programa, ¿no? Claro. Tiene que ser más rápido, claro. Si hay carrera, hay transmisión de carrera. Bien. Eso es. Va Nico a musicalizar las carreras. Claro, buena, claro. Es buena esa. esa. Buena esa. ¿Por qué buena no? esa. Bueno, la carrera universitaria. Gracias por venir a la radio, Ale, Nico y Florencia. ¿Cómo están? Chicos, muchas gracias. Bienvenidos a nosotros, nos decimos, porque la verdad que para mí es un honor. Va a ser la primera vez trabajando acá en esta radio, así que muchísimas gracias por abrirnos las puertas, por esta invitación también. Y bueno, a los chicos principalmente, que es una idea que primero nace ahí de ellos dos y después me suman a mí, así que muchísimas gracias, chicos. Siempre Nico, bueno. Ale. ¿Viste? Siempre es bueno tener una voz femenina, Sí. dígalo usted. Sí. La cuidamos, siempre suma la voz femenina, siempre garpa, ¿viste? Nosotros la recuidamos, no le Está hacemos bien. bullying ni nada. Más o menos. Nunca, Más o menos. Ponele. Estamos acá con Claudia Sebastián. Bueno, ¿de qué vamos a escuchar? ¿Qué El vamos CEO a ver? va a hablar, el CEO. Claro, lo dejamos ahí a Bueno, antes que nada a todos los televidentes que están viendo el streaming y bueno, a todos los oyentes, muy buenas tardes. Bueno, gracias a Radio Nuevo Día por abrirnos las puertas y poder difundir y disfrutar lo que venimos haciendo y a los que nos gusta lo que es la difusión y los medios de comunicación, poder divertirnos. Esto va a ser un programa para divertirnos, un programa divertido, con humor, con invitados. Más que nada vamos a tener invitados con el tema de que no sea estructurado. O sea, invitamos a, no sé, un ejemplo, te invitamos a vos, vení y contás tus anécdotas en la fiesta, en los eventos, un fotógrafo, qué sé yo, aquel que está en la calle vendiendo flores, invitarlo a la radio, que nos cuente cosas, anécdotas, cómo viene la venta, y bueno, poder darle difusión a esa gente que está atrás, ¿no? Vendría a ser que está atrás, que hay muchos medios de comunicación que no le tienen en cuenta, entonces nosotros tratamos de hacer algo libre, que nos cuente un fotógrafo, aquel barman, aquella que hace telas, alguien que está en la noche, algún DJ, ¿no? Bueno, la idea es eso, Tren de Escape se trata de eso, divertirnos, anécdotas, lo que pasa, qué sé yo. Sí, en la ciudad también. Claro, no queremos hacer noticia y nada de eso porque para eso están otros medios. Entonces nosotros queremos hacer algo muy diferente. Nico tuvo un evento, listo, viene el sábado, si no viene trasnochado, nos cuenta, cómo la... Claro. No, siempre llegamos. Si llega, si viene en tren, no sé cómo va a venir. Y la idea es esa, que nos cuente, bueno, contanos cómo te fue, qué es esto, qué hiciste hoy. Bueno, esa es la idea más o menos de este nuevo emprendimiento. Pasar una tarde distinta, ¿no? El sábado. Claro, la idea es divertirse, pasarla bien con el público, con los oyentes, y bueno, nosotros también, que somos, cuando se prende el micrófono, somos medio chispitas, ¿viste? Sí, por supuesto. No ¿Qué va a ser? No sé si han visto alguna vez un programa de nosotros dos, no. ¿Ustedes dos juntos? Sí, bueno. Somos dinamita, ¿viste? El dúo dinámico. No, es terrible este pelado, es una máquina de escape. Así que bueno, me pareció importante invitarla a Flor también, porque bueno, ella está en los medios y bueno, también tiene esa onda divertida, así, copada, y le dijimos que
no vamos a tener nada estructurado, así que quédate tranquila, que no vamos a tener un guión. Para salir un poco también, ¿no? Yo por ahí lo que veníamos charlando, la radio pública tiene sí, su guión, tiene lo tiene sus suyo. cosas, sí. AM por ahí es mucho más estructurado. Claro. Las entrevistas siempre son con funcionarios o políticas y demás. Entonces esto es salir un Es poco. una merienda entre amigos, de alguna forma. Sí, ¿no? un picnic. Un picnic. Sí. ¿Viste? Un picnic. Ahí le caemos, si hay picnic le caemos. Ah, bueno, si hay picnic vamos a pasar seguro. Y música también, ¿no? Música. Música también, obvio, que eso lo Siempre. vamos a musicalizar. De lo que quieran escuchar, vamos a estar ahí preparados para salir con todo el Tal ritmo. cual. Y la idea de interactuar con, obviamente, nuestros oyentes, que son nuestros vecinos, nuestros amigos, los que lo siguen a Nico, los que lo siguen a Ale, los que en algún momento me habrán escuchado a mí también. Entonces la idea es sumarlos a todos los oyentes reunidos ahora acá en Radio Nuevo Día, ¿no? Los sábados. ¿Se pueden hacer llamadas al aire? Sí. Sí, ¿No? Sí, claro. Ah, mirá. Está bueno eso para implementar ahí, o sea, no para implementar, sino para meter en el medio del programa. Por supuesto. Mientras no nos llamen para cobrarnos, Llamamos está todo ahí, bien. hacemos una llamada ahí. Se como chequea, es, se chequea. No, así al azar nomás. Claro. ¿Dónde vivís? Acá en el 240. Ay, ¿con quién vivís? Con mi abuela. Ah, bueno. Y mientras no nos digan hola Susana, está todo bien. Puede pasar. 50 millones de mangos ahí. Claro. Está bien. Sí, Está bien. esa es la idea de acá con los chicos, de podernos divertir y hacer algo totalmente diferente. Y Hola, bueno, quiero Susana. agradecer a nuestros auspiciantes que hacen posible también el programa, que es la parada de taxi 400 Departamento, a Javitec, servicio técnico, y bueno, Somadi, que nos hace masajista. Sí, porque Ale viene profesional. medio bajón, entonces... Yo vengo estructurado, Claro. estoy muy contracturado, Relaja ¿viste? un poco antes de llegar. Así y la que- idea, bueno, también es seguir sumando auspiciantes, así que ahora más los que se quieran Si sumar se con quieran nosotros. sumar, bienvenidos. Tal cual. Está muy bien. Mirá. Abrimos las muy puertas bien. para que, Está muy para que bien. se sumen. Está bien. Así, Bueno. ¿por qué un sábado? ¿Por qué el sábado justo? Y porque viste que... Que no había otro día. Claro, Beto, de verdad. No hay otro día. Y aparte... Bien, no había otro. Muy bien. Y aparte, Era la verdad, era la verdad. El domingo Viendo que era, que el los domingo tres- era para dormir. peor. El domingo era peor, Claro. te digo. Así que gracias por el sábado. No, digo un sábado porque, qué sé yo, a la tarde uno está escuchando radio, en el auto, ¿viste? O por O anda ahí. comprando, anda para acá, Claro, para anda por allá. ahí. Entonces digo, bueno, un sábado a la tarde tranqui, porque bueno, Además, mucha gente el sábado comienza el fin de semana, también se relaja para la noche, los más jóvenes, ¿no? Te pones a limpiar la casa por ahí, Sí, mientras por limpias la supuesto. casa escuchás Tren de Escape. Obvio, Olvídate. obvio. Esa es la idea. Sí, Ale, es verdad, porque no había otro día, entonces bueno, nos dieron No, claro, la semana está. Y la semana Hacete, está- hacete cargo, Beto, decir la verdad. No, la semana está completa, yo le dije. No, sí estaba. Era Lo que pasa es que imposible, todos laburamos. El único día era el sábado, aparte Sí. del trabajo de ustedes también le supuesto. hacía medio Claro, imposible. y aparte el domingo, por ejemplo, que por ahí venís cansado, porque laburamos en eventos, la mayoría laburamos en eventos, entonces el domingo es como uno ya más El familiar. domingo es para la familia, Claro. obvio. Viste, Obvio. más familiar, viste, más familiar. Domingo uno que para la tiene pasta hijos, o el ¿viste? asado. Tal cual. Claro. Y bueno, y esa es la idea también, de salir un poco de la estructura de la semana, de esto Claro. que decíamos, de la noticia, de la información, de que te corre. Y bueno, el sábado es más dinámico, más interacción con los oyentes Está y bien, con los y que nos se van viene a sumando. sumar hora de aire en vivo a nosotros, que también nos pone, te hace que te cambia Sí, la obvio. radio. Claro. ¿Puedo saludar a la gente que está viendo? Sí. No? Ahí, pero Nico, que ahí vamos a está, hablar. obvio. Saludamos a Saludos. Juan Marcelo Fur, que está en sintonía, que está mirando, a Lilo. Ah, Juan Marcelo Fur, un saludo. besito Mi, muy grande. mi Saludos, director, Marcelo. mi director de Ah. audio y iluminación. así que Claro, está en sí, sí, sintonía. sí, de la MUNI, saludos. A Tito Chávez, que es DJ, y a Lali Sonido y Iluminación también. Empezaron, A Lali ya, también, ya los conocemos a arrancaron. todos. Sí, está todos bien. somos conocidos. Ahí va. A Lali lo tenemos invitado el próximo fin de semana, va a venir a comentar un poco. Lali, ¿qué? Bueno, Lali es medio pariente mío Lali porque Sonido. es primo hermano de mi mamá. Ah, ¿ves? Sí, Que en así que gallegos... somos todos familiares. Todos nos conocemos. a la así que- corta, sí, somos todos Sí, vamos un poquito primos, ¿viste? Medio parientes. Ahí va. Qué lindo. Bueno, es que es lo que pasa acá en Río Gallegos y en la provincia sí, también, sí. ¿no? Tarde o temprano, ahí Mirá. está la Chana, mira, hablando de No, gente la conocida. gallega, la La- gallega. Perdón, ¿por qué me miras así? La La gallega. Chana, Leo, la gallega. Bueno, Ahí ves está. que hablando de gente conocida pasa eso, ¿no? Que te los vas cruzando Es verdad, ¿no? en distintas radios. Si viajás a Calafate, te la cruzas allá, la Chana. Sí, y es así. Un besito le mando. Sí, Mirá, se me además cruzó la igual Chana. después cuando alguien de ustedes no pueda venir, lo reemplazamos nosotros. Así Obvio, que quédense ya tranquilos. está. Que algo vamos Son a así hacer. tipo comodín. Claro, tal cual. Todo terreno, No todo digas eso terreno. al aire porque acá Somos toda la todos vida te tomamos la Ya te palabra tomás- enseguida.
Ya te están tomando Sí, la palabra. Enseguida, toda la vida quedó siendo grabado comodín, eso, ¿no, Brian? Sí, ya está, listo, liquidado. Che, saludamos al operador igual, Sí, por Brian, supuesto. ahí igual. Bueno, gracias. Sí, bueno, ayer fue el día del pelado, así que. Sí. También, está bien. Y ayer, Ale, Santa Fe. Saludamos. y encima son varios igual, ¿eh? Ayer Los hay conocidos. pelados conocidos que arriba Eso, llegó, pelados ¿eh? conocidos, Pelado porque conocido. desconocidos, Bueno, nosotros bueno, tenemos debe haber Javier más. Acá Pero a las tenemos 5 también sí. un par de pelados. ¿Está sí. Bochita acá igual? Sí, Sí. 5 de la tarde Claro. todos los días. Listo. ¿Viste? sí, todo Pelado eso. conocido, hablando de. Qué malo por conocer igual. Deben haber varios igual, Sí, ¿eh? Por sí. conocer. Y la verdad que no tenía, ayer me enteré, porque me pasaron la captura, un amigo me hizo un meme y dice hoy es el día de los pelados, y no tenía ni idea, así que bueno, habrá que festejar entonces. Bueno, bien. se suma un pelado más. Bueno, Bueno, Nico no sabemos porque que viste que sea la como- tiene el truco de la que- gorra, sí. Nico, No, así no, que. yo tengo pelo. Ah. Es que, bueno, el truco de la El truco gorra. de la gorra es muy bueno. Lo que sí no me peino, siempre. Ah, bueno, no sabemos No, yo qué hay tampoco. debajo. ¿Viste? No sabemos. Es más, el otro día tenía un evento, no sabía si correr pelado, ahora digo, no, mejor voy despeinado. Y mirá, por eso llegó tarde hoy también, estaba indeciso. Claro, ¿viste? Mucho tratamiento para el pelo, mucho botox capilar, todo Claro, eso. claro, tal cual. Bueno, esperemos que vaya todo bien este sábado. Así que bueno, sea muchas con mucha gracias. mer, bienvenido Gracias. a esta casa. Un aplauso, un aplauso. Bueno, entonces, a partir de este sábado, todos los sábados de 15 a 17, tren de sí. escape. Hasta el otro mes que haya carrera la primera semana. Ahí Claro, ahí nomás nos eran- corta. Un sábado. Un sábado. Claro, Un sábado por mes, no es que todos los sábados Claro, hay está bien. carrera. Bueno, No pasa nada. igual Ese tampoco. sábado descansamos. Si no, cualquier Claro. cosa voy a hablar con el autódromo, digo que lo pasen para un domingo. Claro. No hay Ah, problema. sí, sí. Acá, Así. Y si no, bueno, van y se arma fiesta ahí en el autódromo. No hay problema, Así que Ya, bueno. ya hemos musicalizado en el autódromo. Sí. Ah, mira. Sí. Sí, yo hicimos musicalización hace 2 años atrás, creo que fue. Ahí en el predio del TC. Claro. Ah, claro, Sí, claro. el equipo ahí, que, bueno, contratado por la gente de la municipalidad, hicimos qué tremendo bueno. quilombo ahí con los pilotos. Qué bueno. Sí, no pasa bien, nada bien, igual. bien. Sí. After, Si todo no, después. si no se puede el sábado, arreglamos por ahí. Si se puede un domingo, por ahí podemos hacer el domingo, depende de cómo estén los chicos, no hay problema eso, no hay drama. Lo importante es que lo pasemos bien, divertirnos, para poder pasar una tarde agradable, que la gente también vamos a tener sorteo, vamos a muy tener a la bueno. gente, Sí. vamos a Vamos a ganar 10 lucas todos los fines de semana. No podemos participar nosotros, ¿no? No, Nosotros no, no podemos no, participar. no. para este sábado hay 10.000 pesos, así que nomás te tiro esta. Ah, bueno. Chileno, pero 10.000 pesos. Claro, 10.000. Bueno, pero a esta altura es lo mismo. Estamos iguales. Está muy igual a esta altura, así que es lo Es mismo. verdad, tenés razón, fui de chileno. No sé, creo que vale más la 10 lucas chilenas. De verdad. Ojo. Bueno, este fin de semana vamos a tener de invitados Al chileno. al chileno justo. No, vamos a tener invitados, así que bueno, vamos a hablar un poquito de amigos de acá de Río Gallegos que nos van a contar un par de cosas ahí, así que bueno, la idea es esa. Eso y demás, así que, bueno, va a estar con nosotros también en Tren de Escape. Muy bien. Perfecto. Gracias por la visita, No, chicos. gracias a Muy ustedes bien, por la que invitación, sean- así que bueno, los esperamos este sábado con Nico Sten, Flor y bueno, quien habla, para disfrutar una tarde agradable, divertida. Alejandro Benítez. Tiren ideas, también Sí, se sí. pueden sumar, tirando ideas, Sí, también, aportando. también. Para eso estamos libres de expresión. Ahí va. Gracias por la visita, chicos, y que sea con mucha mer. Bueno, muchas gracias y éxito para ustedes también. Gracias. Muchas gracias. Ahí Mira, va. apareció pelado. Otro pelado más. Otro pelado. Ahí va. Chaucito, muchas gracias. Muchas Corte, Brian, y después venimos con el siguiente entrevistado de la tarde. Encontrarte en algún lugar, aunque sea muy tarde. Tantos odios para curar, tanto amor descartable. Escucharte a mi lado hablar
aliviarme. Vos sos mi obsesión, quisiera atraparte. Vos sos mi destrucción, no puedo dejar de pensar. Tengo que ordenar esta confusión. Quiero estar libre para un nuevo amor. Tengo que ordenar esta confusión. Quiero estar libre para un nuevo amor. Tengo que ordenar esta confusión. Quiero estar libre para un nuevo amor. Tengo que ordenar esta confusión. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966 637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. ¿Necesitas un electricista o un gasista matriculado de confianza? Tenemos la solución. Jonathan Navarro, electricista matriculado. Ofrece servicios de instalación eléctrica completa, desde tableros hasta colocación de artefactos y detención de fallas. Trabajo garantizado. Además, Alfredo Saucedo, gasista matriculado, realiza instalaciones desde el inicio de obra, con planos, firmas, colocación de calefactores, termotanques y mucho más. ¿Buscas construcción? También lo hacemos. Mampostería, techos, revoques, Durlock y plomería en general. Contactanos hoy mismo. Jonathan Navarro, 2966-630537 o Alfredo Saucedo, 6966-514131. Soluciones completas para tu hogar. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. Gracias, Brian. Continuamos en este Fuera de Contexto. Otra entrevista, Claudia. Sí, estamos con el mismo tema. Mismo tema, distinto legislador. Tal cual, en la víspera, ¿no? de esta sesión que va a ser histórica, ¿no? Sí. Hablamos recién con la doctora Roxana Reyes, ahora vamos a hablar con Gustavo González, el diputado también por la provincia de Santa Cruz, a propósito de el veto presidencial al financiamiento universitario. Sí. Gustavo, buenas tardes. Claudia y Beto desde Radio Nuevo Día los saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Beto? Buenas tardes para vos, buenas tardes para Claudia y buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, ¿cómo está el conteo de votos? ¿Cómo están preparándose para lo que se viene mañana, Gustavo? A ver, digamos con incertidumbre, seguramente como tiene mucha gente, pensando qué es lo que va a ser el bloque del PRO, ya que hubieron reuniones digamos, durante estos días entre el ex presidente Macri con funcionarios o no funcionarios del gobierno nacional, digamos, por información que podemos llegar a tener.
digamos, hay un conteo de votos permanente por parte del Ejecutivo, pero bueno, como te lo dije recién, con mucha incertidumbre de cómo va a votar en esta oportunidad el bloque del PRO, ya que bueno, hay un bloque de radicales que votaría en el rechazo al veto, tal como lo vamos a hacer nosotros. Bien. Bueno, hace instante hablábamos con la diputada Reyes y ya manifestó su voluntad de que no va a acompañar el veto presidencial. Bueno, lo dijo 2 o 3 veces, esperemos que cumpla con la palabra también, ¿no? Esperemos que sí. A ver, creo que hay mucho en juego, y todos, cuando hablamos con respecto al tema del financiamiento de universidades, a pesar que si se llega a rechazar el veto, también lo han manifestado desde el gobierno nacional, que irían a la justicia. Yo creo que mañana, digamos, se juega mucho, y esperemos que todos podamos estar a la altura de las circunstancias de poder defender justamente el financiamiento de universidades. Bien, ¿va a ser clave las ausencias? A ver, seguramente que sí. O sea, tenemos que tratar de poder, yo te hablo del bloque Unión por la Patria, de poder estar los 99 diputados para poder defender esta ley tan importante que es para las universidades. Así es. Bueno, sí, ¿cómo sería ese procedimiento en el caso de que, o sea, se rechaza el veto? ¿Tiene esa posibilidad el Ejecutivo de ir a la justicia? No es lo manifestó. Sí, judicializar la política. Sí. ¿Hay antecedentes de esto? a ver. Perdón por la ignorancia, ¿no? Pero Sí, hay antecedentes. Sí. A ver, es lo que ha pasado durante el gobierno de Cristina. Digamos, leyes que ha sacado, que han rechazado, y que muchos legisladores de la oposición se han presentado a la justicia, y bueno, y la justicia, digamos, sabemos para dónde inclina siempre la balanza, que han, digamos, derogado o han dejado sin efecto las leyes, ¿no? Claro, porque digo, hay un procedimiento que está en la Constitución, se cumple el procedimiento y es bueno. O sea, esto se resuelve en el ámbito de lo político, no en la justicia. Por eso me asombraba, sí, bueno, claro. Pero, sí, a ver, pero bueno, mucho de lamentablemente, de este gobierno nacional no podemos esperar, ¿no? Que solamente ir en contra, digamos, de gran parte de la sociedad. Bueno, habrá que esperar a mañana, Gustavo, entonces a ver qué sucede, si están las manos, si dan las manos, si da el conteo, si hay presentes o ausentes, todo eso va a influir en la votación del día de mañana. Va a influir mucho. De hecho, claro, yo ya estoy viajando a Comodoro Rivadavia para poder tomar el avión y poder estar mañana presente en la sesión. Justamente sabíamos que estabas muy ajustado de tiempo, por eso te llamamos ahora, te agradecemos estos minutos de tu tiempo. ¿Algo más que quieras agregar? No, solamente eso, así que bueno, seguramente ya en la semana tendremos la oportunidad también de poder hablar y de poder hacer un análisis de lo que va a suceder mañana en la sesión. Pero cómo no, ya te comprometemos para el día lunes. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Gustavo. Un abrazo grande. Dale, gracias. Pasaba el diputado por Santa Cruz, Gustavo Caqui González, también hablando del tema universitario, tema que mañana nos va a tener muy atento a todos, así que veremos qué sucede en la Cámara Baja en el día de mañana, miércoles 9 de octubre de 2024. Ahora sí, vamos a escuchar el tema musical porque estuvimos ajustados, 2 notas metimos en 20 minutos. Vamos a escuchar a Sumo, mejor no hablar de ciertas cosas. Dale. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. A mi ciudad y a mi jardín
jardín primitivo. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. No, 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 no. Mejor no hablar de ciertas cosas. Saltando, saltando, saltando en picada la mexicana, un fugitivo se entrega. Saltando en picada la mexicana, un fugitivo se entrega. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. Check. Check. Bye. La mujer, el vidrio, el tornado, jardín primitivo, yo, la flor, saltando, fugitivo, no, 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 no. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine, hasta verle las narices al jueves. En el 100.9 del dial, te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día.
Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000, y para retirar en San Benito al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Parque Patagonia, tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. En octubre DM está de cumple. Cumplimos 29 años y tiramos muchas promos por la ventana. Celebramos un año más juntos a los comerciantes argentinos. DM en octubre está imparable. Mira todas estas promos que tenemos para vos. Ingresá a dmgroup.com.ar/aniversario. Todas las semanas nuevas promos imperdibles. Anímate, unite a la gran comunidad de Cuota Diaria. DM Cuotas Diarias Tecnoyoga. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Estudio Jurídico Reyes Bonforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años, especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas o comunícate al 2966 4204 65. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional.
15:33 minutos en todo el país. Continuamos en Fuera de Contexto por la radio de la COPE en el 109 del dial, también a través de las redes sociales, el canal de YouTube, también en Facebook, en la aplicación de Google, en todo lado nos podés encontrar. Nos vamos a ir para la linda zona de Chaltén porque está del otro lado de la línea Jesús Cubillos, hombre de 7 Venas. Se viene el aniversario de la localidad y 7 Venas va a estar tocando allí. Así que bueno, para ver cómo se están preparando, está Jesús del otro lado de la línea, a quien saludamos en esta tarde. Jesús, muy buenas tardes. Claudia y Beto desde Radio Nuevo Día te están saludando. ¿Cómo estás? Hola Claudia, hola Beto, un saludo para todos y para toda la audiencia de la radio. Bueno, Jesús, ¿cómo se están preparando? Se viene un show aniversario y obviamente no podían decir que no, sobre todo siendo el aniversario de Chaltén, ¿no? Sí, por suerte estamos festejando el cumpleaños de nuestro pueblo, así que decimos presentes en el festejo, en el aniversario acá de nuestro queridísimo Chaltén, amado, hermoso Chaltén. Bien, muy joven, 39 años, ¿no? ¿Cumplen? Sí, está cumpliendo 39 años el pueblito, uno de los más jóvenes de Argentina, ¿no? Así es. ¿Y qué otras actividades tienen previstas para celebrar este aniversario? Bueno, siempre se hace la carrera acá, sí, yo no estoy muy informado del todo, pero está la carrera del cumpleaños del pueblo y después hay fiesta el viernes y el sábado. ¿Ustedes tocan cuándo? Nosotros el viernes 11, estamos el viernes 11, okay. junto a otros artistas acá del pueblo también. Jesús, buenas tardes, Julián te saluda y yo quería preguntarte qué representa para ustedes, ¿no? Después de tanto trabajo, de una trayectoria tan extensa, ser reconocido, ser profetas en su tierra de alguna manera, ¿no? Que no es nada sencillo y que ustedes han logrado generar un sello identitario desde el Chaltén, no solo para Santa Cruz, sino para la Patagonia en sí. Hola Julián, ¿cómo estás? Bueno, te agradezco por tus palabras, estamos muy contentos. Nosotros por suerte desde el primer momento que empezamos a tocar acá, que de paso te cuento que ya llevamos 20 años tocando, estamos este año cumpliendo los 20 años de 7 Venas. Desde el primer momento que empezamos a tocar acá en el pueblo, la gente nos recibió con buena onda, buena energía y siempre se armó una linda fiesta, así que por suerte nos han reconocido desde el primer momento y bueno, después se fue expandiendo la onda. Nosotros fuimos haciendo un camino también, viajando, tocando en todas las localidades de Santa Cruz, después de la Patagonia, en muchos lugares del país y bueno, nos hemos ido al exterior, así que estamos contentos, orgullosos por un lado y bueno, por otro lado con una gran responsabilidad de sentirnos representantes, ¿no? de nuestro lugar, de Chaltén. Además son representantes ya de Santa Cruz, ¿no? Sí. Decís de salir del país y vienen de una gira interesantísima por Europa, ¿no? Con todo lo que conlleva hoy por hoy siendo argentinos y teniendo la economía que tenemos, haber llegado, haber girado por allá y también ir dejando huella en otros lados, en otros lugares totalmente distantes al Chaltén. Sí, hemos tenido bueno la suerte, después de mucho trabajo también de como te digo, estos 20 años de estar tocando y estar sembrando semillitas. Esta es la segunda gira que se da, gracias a la primera que hicimos. La segunda, bueno, por cuestiones de pandemia y todo, se fue estirando y se pudo dar ahora, en un contexto difícil como vos decís, pero se dieron las condiciones mágicamente para que nosotros podamos hacer esa gira, una gira súper intensa. Estuvimos un mes por Europa, por muchos países, estuvimos en Alemania, Austria, Italia, Francia, Eslovenia también, y bueno, hicimos 16 fechas, 16 recitales en un mes, así que estuvo súper intenso, un recibimiento del público hermoso, emocionante por momentos, porque parecía que estábamos acá por la fiesta que se armaba, en Chamonix, por ejemplo, hasta cantaban nuestras canciones, así que yo no lo podía creer, por momentos totalmente mágicos, así que ha sido una gira hermosa y nos ha recibido muy bien la gente. También
esto de que somos algo diferente para ellos, también eso prende mucho, la verdad, en las personas. Hablábamos la vez pasada con una música de allí, ahora se me escapa el nombre, que nos visitó en la radio, que vino a traernos su música, y hablábamos un poco de la gran cantidad de músicos que son de allí o que están allí, pero que recurren al Chaltén a buscar inspiración. Y yo te pregunto, ¿cuál es el sonido? Porque ustedes hacen o varios géneros dentro de lo que es la gama musical de Siete Venas. ¿Cuál es el sonido del Chaltén que caracteriza de alguna manera a Siete Venas? Bueno, no sé, cada uno tiene su búsqueda musical. Por suerte sí, hay varios artistas, gente también que va y viene, ¿no? Que no necesariamente vive acá, pero que busca a veces inspiración en el Chaltén. Nosotros somos personas que vivimos acá, ¿no? Que estamos acá hace más de 20 años, y hace 20 años que vivimos y estamos tocando en Chaltén, y eso nos lleva a una forma de vida. ¿Viste? Es un pueblito chiquito, tranquilo. Más allá del clima que es hostil, el lugar es muy tranquilo, entonces los ritmos también son otros. Yo creo que la tranquilidad y la paz nos brinda cierta energía para componer, ¿no? Y bueno, el contacto permanente con la naturaleza también es algo. Después todo se mezcla con las vivencias y que tiene cada uno y esas cosas, pero sí que estamos muy influenciados por la manera de vivir acá y por lo que es la geografía y el clima del lugar. Además, tengo entendido que por tu actividad, digamos, el turismo y el movimiento de la ciudad es importante. Si no me equivoco, trabajás en el ámbito, bueno, de alguna manera en el Chaltén todo tiene que ver con el turismo, seguramente, ¿no? Pero vos particularmente vivís de eso. ¿Cómo se viene viviendo este tiempo? Y seguramente la apuesta, ¿no? Esta fecha de aniversario es también de alguna manera el puntapié inicial para la temporada alta, para el verano por venir, y una oportunidad para ustedes como músicos, pero también como en sus ámbitos laborales y particularmente en el turismo, ¿no? Sí, bueno, yo tengo un alojamiento, es un hostel. Por suerte sí estamos trabajando, siempre se arranca de a poquito cuando es esta época, pero se espera justamente la fiesta del pueblo, que es el inicio oficial de la temporada. Es la matriz principal y la única matriz que tiene el pueblo es el turismo, y así que todos esperamos con ansia a que sea una buena temporada. Parece que va a ser una linda temporada, así que sí, estamos todos expectantes y con buena energía a que el lugar es generoso y tiene una propuesta genuina. Realmente la propuesta turística que tiene Chaltén es verdadera, no es que uno inventa, le pone un nombre raro para mostrarte un paisaje, sino que con que vayas a Laguna de los Tres te das cuenta que este lugar es especial, o a cualquier caminata de acá. No hay que inventar nada, eso es lo que digo, la propuesta es muy genuina y realmente es muy fuerte, así que siempre tenemos fe a que sea una buena temporada. La invitación, más que una invitación formal, es, en tu caso, va a tocar Siete Venas y ya con eso ya estás invitando a una buena cantidad de personas. Claro, sí, bueno, como estábamos hablando recién, el Chaltén, un lugar especial, hermoso, mágico, y sumado a que hay una fiesta de 2 días, entonces es una perfecta ocasión para pegarse una escapada, venir acá, compartir con la naturaleza y festejar el pueblo y sus 39 años. Qué mejor ocasión para venir a disfrutar a Chaltén. Jesús, ¿con qué se encuentra la gente que vaya el 11 a verlos a ustedes? ¿Con qué? ¿Habrá temas nuevos o el repertorio habitual de Siete Venas? Bueno, nuestro repertorio en realidad varía mucho siempre, sí, porque tenemos alrededor de 80 canciones, entonces nunca tenemos una lista igual. Ajá. Estamos siempre cambiándola y dándole vueltas. En esta ocasión estamos festejando, como te digo, nuestros 20 años, así que hacemos una recorrida por muchas canciones, muchas de las que no estaban entrando hace mucho tiempo en la lista de canciones, que si bien vamos variando,
justo habían varias que no las poníamos hacía mucho tiempo, entonces estamos tocando canciones de todas las épocas de Siete Venas y muchas que hacía mucho tiempo no tocábamos. Así que preparamos un show de doble festejo, digamos, del cumpleaños del pueblo y del cumpleaños de Siete Venas. Perfecto. Jesús, te agradecemos este ratito de tu tiempo y que sea todo un éxito su presentación allá en su pueblo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión y quedan invitadísimos a que vengan y a disfrutar de la fiesta. Ojalá podamos ir para allá. Que tenga muy buen día. Chau, chau. Chau, hasta luego. Jesús Cubillo, el bajista de Siete Venas, se presenta el 11. El 11 dijo, ¿no? Sí, en 3 días, en el Chaltén. Nada más ni nada menos. Ahora sí, vamos a escuchar, ya que estamos, vamos a escuchar Siete Venas ahora en el corte antes del último bloque. Vamos a escuchar Al Cosmos de Siete Venas. Al Cosmos. Locas melodías que yo escucho de tu voz, mi luz, mi rock, sos vos, los acordes en la espalda, hueles a primavera, un atajo al corazón, al cosmos me voy, mi amor. Al cosmos me voy, nena. Al cosmos me voy con vos. Al cosmos. Si suspiro ahora estallo, solo quiero verte a vos. Mi luz, mi rock. Los acordes en la espalda, hueles a primavera, un atajo al corazón, al cosmos me voy, mi amor, al cosmos me voy, nena, al cosmos me voy con vos, al cosmos. Martes se vuelve más llevadero con el mejor rock argentino. Una raíz me tiene a la tierra. A la primavera 2024, ponele Viola. www.eldiarionuevodía.com.ar. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Acompaña tu tarde con la mejor selección de rock nacional. Andate perra,
Artistas y bandas que en esta primavera 2024 suenan un cambio. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine hasta verle las narices al jueves. En el 100.9 del dial, te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día. Para pedidos, sugerencias y saludos, mándanos un mensaje al número que ya conoces. WhatsApp 2966516051. Esta primavera 2024 te ponemos rock nacional a pleno. En octubre DM está de cumple. Cumplimos 29 años y tiramos muchas promos por la ventana. Celebramos un año más juntos a los comerciantes argentinos. DM en octubre está imparable. Mira todas estas promos que tenemos para vos. Ingresá a dmgroup.com.ar/aniversario. Todas las semanas nuevas promos imperdibles. Anímate, unite a la gran comunidad de cuota diaria. DM Cuotas Diarias Tecnoyoga. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Descubre el sabor auténtico y casero en Panadería Mauri. Cada mañana horneamos con amor y dedicación para ofrecerte el pan más fresco y delicioso. Visítanos en Valentina de Tiscornia y Avenida Mauri. También en nuestra sucursal, en Avenida Jorge Cepernic 1054. Los esperamos de martes a domingos de 6:30 a 23 horas para que cada bocado sea una experiencia inolvidable. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, música y noticias. Activamos la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Disfruta de los especiales de las mejores bandas del rock argentino. Cualquier luz puede parecer la luna. Solo en la radio del rock nacional. Y en modo primavera 2024, música y noticias. (15:51) la temperatura actual. Bajó un poquito la temperatura, 14 grados 8 décimas sobre cero, humedad 50%, presión 1007 hectopascales, viento del noroeste a 5 kilómetros, escuchaste bien, sí, 5 kilómetros en la hora, para ir a regar el jardín, así. Así. Por la tarde continuará mayormente nublado, por la noche también. La máxima prevista para hoy era de 20 grados, no creo que lleguemos, hay 14, 8, 5 grados falta. Lindo para salir a caminar hoy. Vaya, camine. Así es. Bueno, ¿tiene algo que datos, no opinión. Una nueva encuesta registró una caída en la imagen del presidente Javier Milei. En esta oportunidad fue, ¿se acuerdan que la Universidad Torcuato Di Tella había hecho días atrás un estudio donde también daba cuenta que había bajado 15 puntos la confianza del gobierno, ¿no? Sí. Bueno, ahora la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, estableció que se hundió la aprobación de la gestión. Hicieron una encuesta y ante la consulta ¿aprobás la gestión del gobierno de Javier Milei? El 65% de los consultados respondió que no. Y bueno, según lo que señala este informe, en todos los estudios anteriores la aprobación se situaba en promedio entre el 54 y el 50%. Es decir que ahora experimentó una caída de 15 puntos porcentuales, ¿no? La imagen del gobierno, explicaron desde el Observatorio de Psicología Social Aplicada a cargo de Gustavo González, ¿no? En esa facultad de la Universidad de Buenos Aires.
La encuesta fue realizada en forma online y fue geolocalizada a través de invitaciones que se distribuyen por redes sociales a una población de mayores de 18 años y por primera vez registró un aumento en el grado de arrepentimiento de los votantes de Milei en el balotaje frente a, a Massa, ¿no? En los estudios, según lo que confirma este informe, en los estudios anteriores, sí, entre un 12 y el 15% afirmaba estar arrepentido de haberlo votado a Javier Milei. Hoy, ese nivel de arrepentimiento escaló al 29%. El sondeo concluyó que 7 de cada 10 personas, o sea, el 69%, percibe a la crisis socioeconómica actual que estamos atravesando como extremadamente grave o muy grave. ¿Y a quién le atribuye la responsabilidad de esta crisis? 35% se lo atribuye a Alberto Fernández y el 35% restante a Javier Milei. El dato representa una mala noticia para nuestro presidente porque en los monitores anteriores tenía porcentuales de atribución mucho más bajos en cuanto a que era culpable de la crisis, porque antes la crisis era la pesada herencia, ahora es la pesada herencia y los que se fueron y son los que se fueron y los que llegaron, claro. O sea, ahí como compartidito, ¿no? El monitor de la inseguridad indagó además sobre la gestión de Patricia Bullrich. ¿Cómo le decimos? Pasa con la ministra? Bueno, la imagen de la ministra sufrió una caída, ya que el 62% de los consultados respondió que el trabajo de la funcionaria es negativo. En el monitor anterior, el 50% decía que era positivo. O sea... Sí. Y ahora una estrepitosa caída. Tremenda. Bueno, esta 10ª edición del monitor presentó resultados consistentes con las ediciones previas, en donde se consolidaba un conjunto de estudios que abarca 27.712 casos, ¿no? Pero bueno, así estamos. Los encuestados se refirieron a las problemáticas en este estudio del país, en donde las principales fueron la pobreza, las medidas de ajuste implementadas por el Ejecutivo Nacional y los bajos salarios. Sin embargo, la percepción varía según la afiliación política. Por ejemplo, los votantes de Sergio Massa señalaron la pobreza, a Javier Milei y a la corrupción, mientras que los votantes del actual presidente señalaron la inseguridad, la corrupción, el ajuste y al peronismo como una causa y un problema. Pero la novedad es que por primera vez en nuestros estudios Milei aparece como problema entre sus propios votantes. Así que bueno, este es el dato novedoso. Bueno. Así estamos, país. ¿Quién decía así estamos, país? Barili, ¿no? Barili. Así estamos, país. Así estamos, país. Bueno, así estamos. Antes de subir un impuesto me corto un brazo. Manco. ¡Qué grande! Manco. De la memoria tendría que tener los dos chonguitos, ¿no? Sí, digo, pero... un brazo antes de subir un impuesto. Bueno, quedamos así. Deja nomás, vamos a ir terminando, pero con el resumen y demás, pero te cuento que esta madrugada, 1:30 de la mañana, llega el bicampeón del turismo nacional a su ciudad, llega Tiago Martínez en el vuelo de esta madrugada a Río Gallegos y están preparándose para recibirlo en el puente del aeropuerto y hacer una caravana y acompañar al bicampeón del TN Clase 2, que seguramente viene a visitar a los familiares, a comer algo rico. Lo dijo el otro día, ayer lo dijo, ¿no? En la otra gestión, ayer por la mañana, cuando habló con Claudio y con Karina. Está llegando Tiago Martínez. Bueno, estamos llegando ya casi al final de esta edición de día martes. De este Fuera de Contexto hablamos con Roxana Reyes, diputada nacional por Santa Cruz por la UCR. Hablamos con Gustavo González, diputado nacional por Santa Cruz también, por el Partido Justicialista, lo digo así. O cómo es que nunca me sale.